protoncogenes y, espérame tantito, por favor, Cristi, ve a la camioneta y dame una libreta azul chiquita que es donde tengo las clases. ¿Dónde está? La camioneta en el asiento, búscalo en el asiento delantero, a ver si está ahí, por favor. No sé si me la traje. Si no, en mi bolsa. Bueno, entonces ya vimos que que obviamente que el cáncer es un crecimiento acelerado de la célula, ¿sí? Y aquí es muy importante porque ya la próxima semana vamos a tener el primer examen, ¿sí? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escucha? Se cortó tantito, doctora, perdón. La próxima semana vamos a tener el primer examen, el primer parcial, porque dentro del calendario, más que ahorita fueron por mi libreta porque la dejé en la camioneta, dentro de nuestro temario nos toca la próxima semana el examen. Ya sabemos que el 16 no tenemos clase, pero no sé de si de lunes a jueves tienen un tiempo libre y me dicen para poder hacer el examen, ¿ok? ¿Sí? Ya está bien, doctora. Ok, bueno. Entonces, hablamos que la transformación maligna de la célula es por un acúmulo de mutaciones y tienen que ver dos grandes familias. Una, la familia de los protoncogenes, ¿sí? Los protoncogenes son células que son la primera familia integrada en relación a la producción de proteínas claves para la proliferación y para el crecimiento celular, ¿sí? Estas son proteínas, ¿sí? Y estos nos van a ayudar al crecimiento y la división celular. Un ejemplo de los protoncogenes son las ciclinas, las cinasas dependientes de ciclinas, los factores de crecimiento, ¿sí? Y los receptores, ¿sí? ¿Dónde se van a encontrar? ¿Qué van a hacer los protoncogenes? Van a codificar factores de transcripción, ¿sí? Y esos van a estimular la expresión de otros genes, van a hacer señales entre sí, ¿sí? Y van a estimular la división y el crecimiento de la célula. ¿Dónde se van a localizar los protoncogenes? Se van a localizar en la membrana plasmática, en el citoplasma y en el núcleo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son necesito que anoten, por favor, ¿sí? En cuanto a lo que es los mecanismos de lo que es la transformación de una célula maligna, van a participar varias factores, ¿sí? Y estos productos de los protoncogenes vamos a clasificarlos. Ahorita les digo cómo los vamos a clasificar, ¿sí? Aquí nosotros tenemos mecanismos en cuanto a que una célula se va a transformar en maligna, ¿sí? Va a haber la formación de mitosis y estas mitosis van a determinar la proliferación. Y esta proliferación celular va a estar regulada por señales estructurales y señales reguladoras del ciclo celular, ¿sí? Aquí es muy importante en cuanto a la proliferación de la célula, pues saber a qué célula nosotros nos estamos dirigiendo, ¿sí? Nosotros podemos, dependiendo de la célula, puede ser una célula de lo que es el escamo columnar del tubo digestivo o las células de la piel, o bien las células. ¿Cuáles son las células que una vez que se diferencian ya no hay diferenciación, doctores? ¿O ya no hay recambio celular? No sé si serían las células multipotenciales, doctor. No. ¿Cuáles son? Bueno, pues las células que ya no cambiarían serían como, por ejemplo, el eritrocito, ¿no? Que ya está formado y ya No, no esas puede esas células sí se replican. O sea, las células del sistema hematopoyético las estamos cambiando cada determinado tiempo. Hay un crecimiento controlado de la célula, ¿sí? Hay células que van a tener la capacidad intrínseca de crecimiento, ¿sí? Y obviamente estas se van a regular por sí solas. Y cuando un eritrocito, ¿cuánto es la vida media de un eritrocito?
120. 120 días. Exactamente, y cuando llegan a 120 días ya no, esas ya van a apoptosis o entran en senescencia, se destruyen. ¿Cuáles son las células de nuestro organismo que una vez que crecen, que se diferencian, ya jamás se vuelven a diferenciar? Y si las perdemos, jamás las podemos recuperar. Ya entendí la pregunta. Eran las células germinales. De las células germinales, las células germinales sí se reproducen, y tan se reproducen que pudiera generar cánceres cáncer de origen germinal en el varón, testicular, y en la mujer, células del ovario. Nosotros, mire, por ejemplo, tenemos los eritrocitos, tenemos las plaquetas a nivel de la función medular. A nivel de la función estructural como tal, pues tenemos los osteoclastos. A nivel de lo que es músculo, pues tenemos los miocitos, y esos tienen una diferenciación muy lenta, ¿sí? Pero hay unas células de nuestro cuerpo que se encuentran localizadas, ya le voy a decir la respuesta, a nivel del sistema nervioso central. ¿Las neuronas, doctora? Claro, las neuronas, nosotros, ¿puedes cerrar la puerta? Las neuronas son las células que jamás se van a volver a recuperar. Precisamente por eso, cuando nosotros tenemos algún daño a nivel del parénquima cerebral, se nos destruyen las neuronas y esas jamás se van a volver a replicar. Entonces, el mecanismo de transformación tumoral en una célula depende mucho del doblaje de la célula, del recambio celular. Nosotros normalmente nos estamos dividiendo las 24 horas del día en condiciones normales. Entonces nosotros tenemos células que van a formar mitosis y se asocian a ¿qué? Un proceso simultáneo de la diferenciación celular, ¿sí? Y que son por señales estructurales, y obviamente estas van a regular el ciclo celular. Y obviamente cuando una célula cumple su función normal, ¿sí? Obviamente va a la apoptosis, que es la eliminación ya al final de la vida de una célula. Pero hay algo que se llama senescencia. ¿Se recuerdan qué es la senescencia en una célula? Es el envejecimiento celular, ¿no? No. El envejecimiento está en relación con la apoptosis como tal, porque cuando la célula ya cumple su función, que ya se hace viejita, esta se va a eliminar sola, ¿sí? La senescencia es la respuesta que tiene la célula al estrés, al daño producido en la célula. Si, por ejemplo, nosotros estamos expuestos, no sé, a radiación, nada de cuenta que, por ejemplo, los que están allá en Chernobyl, o los que estuvieron aquí en años en Chernobyl, que tuvieron con el escape de lo que fue la radiación, algunas de las células de las personas tuvieron ese daño, ese daño que fue un estrés, se le generó un estrés, alguna mutación. La célula se siente dañada y ella solita va a la ruta de la muerte celular, ella solita se va al suicidio celular. Esa es la capacidad que tiene nuestra célula cuando funciona de manera normal. La célula se siente dañada y entra en senescencia. ¿Qué es eso? Ella se va a destruir solita, ¿sí? Ahora, los protoncogenes normalmente son genes clase 2, así se llaman. Los protoncogenes normalmente son genes clase 2, ¿sí? Y estos van a codificar proteínas que de algún modo van a influenciar el ciclo celular y favorecen la progresión a procesos de proliferación o de crecimiento celular, ¿sí? Y obviamente, así como tienen estos protoncogenes que son clase 2 normalmente, capacidad de la proliferación, también tienen la capacidad de inhibir el crecimiento celular, ¿sí? Estos entran en forma simultánea cuando nuestra célula tiene una homeostasis, un equilibrio, pero cuando se pierde ese equilibrio, pues obviamente es cuando hay una diferenciación anormal. Ahora, dentro de nuestra etapa embrionaria, ¿sí? Algunos de los protoncogenes tienen expresiones tienen alguna expresión por ejemplo, en la etapa embrionaria, por ejemplo, algunos protoncogenes pueden codificar proteínas que van a tener diversas funciones. Esto en el adulto se va a perder.
porque obviamente en la embriogénesis nosotros estamos en la fase de ciertas funciones y esto se pierde en el adulto. ¿Por qué? Porque se tiene que perder ya una célula y que genera el cáncer. Ahora, la oncología con oncogénesis. Doctora, no se escucha. Doctora, se dejó de escuchar. Virales, de otros que algún, ¿por qué? Porque entonces vamos a estar sometidos a mucha interacción con virus y podemos desarrollar neoplasias, ¿ok? Ahora, aquí les estoy dando ejemplos de protoncogenes. Estos son protoncogenes, ABL, BCL2, CERV2, el CEMIC, Doctora. el CARRAS, el RAF, que es muy importante para ciertos tumores. ¿Sí? Y esta es la función fisiológica. Doctora, es que no se le Dígame. escucha bien. Es que ¿Ya ya me no escuchan? escuchamos. Aparte, Ahorita En su sí. explicación pasada hubo una parte donde se quedó, o sea, nosotros no escuchamos nada y creo que usted estaba explicando. Ok, bueno, en esta diapositiva es aparte solamente, ¿ya me escuchan? Doctora, es que no se ven sus Es que presentaciones. no van sus, O sea, sus no diapos, cambia doctor. su diapo. ¿Ya no se ve? No, Sí se ve, pero no cambia las vemos el título. No cambia Es que diapo. no los escucho. Sí se ve, pero ¿qué? Se ve la pantalla. no se cambian sus diapositivas. nos quedamos en la No. tercera diapositiva todos. ¿No se ven las diapositivas? No, doctora. Se ven, pero no cambian, pues. O sea, nada más A ver. estamos en la de protoncogenes. A ver, ¿ya? No, doctor. No. ¿No? A ver, espérenme tantito. ¿Ya la ven? A ver, cámbiale, doctora, la diapo. Ya se ve. Ya, A doctora. ver, entonces, bueno, ok, ¿vieron esto? No, vimos ¿Esta sí nada la más vieron? la diapositiva de No. protoncogenes. Ok, bueno. Lo que estaba, ¿eso sí lo vieron? No, No, doctora, doctora, solamente es que la de se quedó protoncogenes. en la diapositiva 3 y de ahí fue la explicación. Ujú. Bueno, aquí nada más, aquí les quiero explicar que obviamente lo que es los mecanismos por la cual hay transformación de célula maligna, ¿sí? Normalmente en la célula normal hay un recambio celular, ¿sí? Y hay obviamente el recambio celular, que ustedes lo saben, está dado por mitosis, ¿sí? Entonces nosotros las 24 horas del día estamos en recambio celular dependiendo del tipo de célula que nos estemos replicando, ¿sí? Y normalmente son señales que van a ser estructurales y obviamente van a regular todo lo que los protoncogenes van a regular el ciclo celular, ¿sí? Van a regular el switcheo de fase de G0, que es la fase quiescente, donde la célula no se divide, a la fase de replicación, que es la fase G1. Ahora, la apoptosis, como dijimos, es el mecanismo fisiológico de eliminación de una célula al final de la vida activa, y dijimos que la apoptosis como tal es que, bueno, la célula envejece, se destruye, ¿sale? Ahora, hablamos de la senescencia. La senescencia es la capacidad que tiene la célula a la respuesta al estrés. Cuando ella está sometida a un estímulo que le genera estrés o que la daña, que la muta, o que en alguna de las vías de los receptores de crecimiento o de insulina o de la tirosina quinasa, hay una alteración, obviamente la célula entra en senescencia y se destruye. Normalmente los protoncogenes son genes clase 2 que van a favorecer la progresión a proceso proliferativo, que significa a crecer, ¿sí? Y van a inhibir obviamente cuando nosotros tenemos una lesión maligna o cuando tenemos un daño en un gen,
van a inhibir los procesos normales de senescencia y apoptosis, que significa que la célula no se va a destruir cuando llega a su etapa de vejez, que esta célula va a tender a ser inmortal y también la senescencia se altera. ¿Qué es la senescencia? La capacidad que tiene la célula de irse al suicidio o a la muerte celular después de que se siente dañada, ¿sí? Eso es cuando hay cáncer. Ahora, hablamos que en la etapa de la embriogénesis hay ciertas capacidades que tiene la célula como protoncogenes que codifican proteínas con diversas localizaciones y funciones. En nuestra etapa adulta, las proteínas van a tener cierta localización que son inmovibles y la función es inmovible, ¿sí? Y, por ejemplo, los protoncogenes en la etapa de la embriogénesis van a tener alta homología con oncogenes virales. Eso es en la embriogénesis. En la etapa adulta esto se tiene que perder, está deprimido permanentemente, porque si no estuviera deprimido, obviamente sabemos que algunos virus van a generar mutaciones, no todos, hay algunos virus que son oncogénicos, como los virus de la hepatitis, el virus de Epstein-Barr, y entonces si esta homología se sigue compartiendo, entonces obviamente vamos a tener pues, alta posibilidad de ayudar a desarrollar un cáncer y no todos los que estamos expuestos a este tipo de virus vamos a desarrollar cáncer, ¿sí? Ahora, estos son los protoncogenes y su función biológica normal, ¿sí? El protoncogen ABL está en relación con el control de la dinámica del citoesqueleto, ¿sí? El Doctora. BSL2 es un... De nuevo no estamos viendo. Nos quedamos en la diapositiva de oncogen. ¿Ya ve? No, doctora. Espéreme, yo creo que debe ser mi internet. A ver, espéreme tantito. Yo creo que no la voy a presentar en pantalla y déjame ver si... Ya se cambió, doctora. Ya. ¿Listo? ¿Ya la ven? Así de. ¿Ya la pueden ver? Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces lo voy a dejar así para fijarme. Es que el internet lo tengo como débil, es que estoy en el hospital todavía. Bueno, entonces, aquí el BCL2 es un protoncogen, pero también tiene la capacidad de suprimir, llevar a la célula como gen supresor a la destrucción de la célula si tiene cierta mutación, ¿sí? Y esto tiene que ver con la senescencia y la muerte celular, ¿sí? Entonces, el BCL2 como tal no es un gen supresor, es un protoncogen, pero tiene la capacidad de suprimir a la célula. El SERV2 es un receptor de membrana del factor de crecimiento epidérmico. Los CEMIC tienen factores de transcripción en proteínas nucleares, generaciones de proteína. El SOS-GRB son moléculas adaptadoras de las cascadas de señales. Cada uno de estos interactúan entre sí. El RAF tiene en relación a lo que es la tirosina quinasa y tiene relación con la cascada en la mitosis. El RAS, que es muy importante en cáncer de colon, en cáncer de pulmón. De hecho, en cáncer de pulmón ya tenemos dentro de la que es la familia RAS, un tratamiento que se llama anti-RAS, un anticuerpo monoclonal. Y esta GTPasa tiene que ver con la cascada de mitosis, pero esta es la forma activa del RAS porque hay una forma inactiva que la vamos a ver más adelante, y el RAR, que es un receptor nuclear del ácido retinoico, lo que es el
C, que es una molécula transductora de señal de la tirosina quinasa, y el TRK, que es que tiene que ver en relación a nivel de la membrana celular con la tirosina quinasa en relación a los receptores, y eso es para el crecimiento celular. Como ven ustedes, todos esos, aquí el CIS, que es el receptor de crecimiento de lo que es el del crecimiento de las plaquetas. Como ven todos, parezco que repito y repito, pero todos estos tienen que ver en relación al crecimiento celular. Entre sí va a haber señalización para que la célula o se detenga y vaya a la muerte celular o a la apoptosis o la entren en senescencia las células. ¿Ok? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo están viendo? Ok, bueno, ahora. Un oncogen es una forma mutada de los genes celulares normales, que son los protoncogenes, ¿sí? Los productos proteicos de los protoncogenes estimulan la división celular y o la destrucción de la célula, ¿sí? Y estos van a generar señales internas y externas que van a regular estrictamente la actividad, obviamente, de los protoncogenes, ¿sí? Un oncogen van a generar proteínas son defectuosos y obviamente estos siempre van a estar encendidos. ¿Qué significa? Siempre van a estar en crecimiento. Aunque tengan señales para detención, no se van a detener, ¿sí? Van a ayudar a las células a ignorar las señales negativas que van a prevenir, obviamente, que la célula sea saludable. ¿Qué es una señal negativa? Pues, obviamente, si la célula está en crecimiento, la señal negativa es que se pare su división celular, ¿sí? Y los oncogenes van a generar que las células se dividan continuamente, incluso en células de señales promotoras de lo que es el crecimiento, ¿sí? Normalmente, nosotros tenemos a nivel de los genes, obviamente, que aquí tenemos un gen comunal y es un gen normal, y estos son los que regulan el crecimiento. Aquí pudiera haber una primera mutación, ¿sí? Y esta primera mutación puede llevar a un crecimiento celular acelerado. Sin embargo, no tiene la capacidad de malignidad. ¿Por qué, doctores? Porque como todavía no ha tenido daño físico o químico, el gen está transcribiendo de manera pues normal para el crecimiento normal. Y la ¿Qué se diferencia necesita para que haya un crecimiento anormal o una división descontrolada? es que tengamos daño. En ambos. Si yo tengo daño en un solo alelo, no pasa absolutamente nada. El otro va a funcionar, ¿sí? Si yo tengo ambos alelos mutados, entonces es cuando se tiene la capacidad de que la célula se haga maligna, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las moléculas qué características tienen las moléculas que van a codificar los protoncógenes? Y esto es muy importante, ¿sí? Dentro de las proteínas que van a codificar los protoncógenes, tenemos factores de crecimiento como, tenemos aquí como lo estoy dando el ejemplo, a ver, anote, son factores de transcripción, factores de crecimiento, ¿sí? Receptores de factores de crecimiento, transductores de señales, moléculas adaptadoras de las señales, inhibidores nucleares y reguladores de la apoptosis. Todos estos son genes que se clasifican se caracterizan por producir proteínas, ¿sí? Que obviamente cuando yo ya lo tengo mutado, pues ya se llama un oncogen. Dentro de estos factores de transcripción, que son los primeros que les di yo, está el FOS, el YU y el gen MYC, ¿sí? Y estos van a tener una acción directa sobre el crecimiento celular, ¿sí?
Ujú. Y ese crecimiento celular, aquí estos factores de transcripción, por ejemplo, el gen MYC tiene la capacidad de dar una señal sobre el crecimiento de la célula y va a switchar la célula de fase G0 a fase G1. Con este factor tiene esta capacidad de inducir a la célula a que entre en crecimiento y obviamente inicia la cascada o la duplicación celular, ¿sí? Su actividad de estos que son exagerada, obviamente va a producir que pierdan el control celular, ¿sí? Y esa pérdida del control celular en cuanto a su difusión, obviamente, nos va a dar, obviamente, como resultado una célula neoplásica. Cuando estas se van a regular exageradamente, ¿sí? Esta transformación va a determinar la sobreexpresión de la célula y obviamente uno de los ejemplos de estas alteraciones, sobre todo de este gen MYC, lo vamos a ver que lo podemos presentar en cáncer de pulmón, en cáncer de mama, en glioblastoma, en cáncer de estómago, en cáncer de colon. Podemos encontrar esta sobreexpresión o sobreestimulación de estos factores de transcripción. Dentro de los factores de crecimiento, estos son todos los factores de crecimiento. ¿Dónde dijimos que se encontraban estos protoncogenes, doctores? Dijo que era en la membrana plasmática y en el En la núcleo. membrana, en el núcleo, ¿sí? Entonces es muy importante todo esto, porque si tú lo tienes en la membrana, lo tienes en el núcleo, pues obviamente en el núcleo, ¿qué tenemos? El ADN o ARN. Claro, exactamente. Y en el núcleo, si nosotros tenemos estos factores de crecimiento y algunos de estos protoncogenes, estos factores de crecimiento son protoncogenes que cuando se mutan van a generar oncogenes. ¿Cuáles son unos? Estos son ejemplos, estos normalmente van a estar en la membrana. Es el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento de los fibroblastos, como ven, estos a nivel de óseo, el factor de crecimiento de los hepatocitos, la familia de factor de crecimiento de la insulina, las neurofibrinas, la familia del factor de crecimiento derivado de las plaquetas y los factores de crecimiento de las células hematopoyéticas. Como ven, estos factores de crecimiento están a nivel pues, de la médula, a nivel de hueso, a nivel de lo que es los hepatocitos, ¿sí? Tenemos también a nivel de lo que es el páncreas, que va a regular la formación de las células que van a generar la producción de insulina, ¿sí? Ahora, también nosotros tenemos transductores de señales, y esos transductores de señales son proteínas, y estas proteínas se llaman proteínas RAS, ¿sí? Y obviamente esas son las nomenclaturas, CERAG, y CERAS, ¿sí? Estas proteínas RAS se van a encontrar a nivel de la membrana celular y su componente clave para la ruta de los factores de crecimiento. Estos se van a unir a los factores de crecimiento y estos receptores van a actuar diferentes vías de transmisión y obviamente van a actuar a nivel de la mitosis y la diferenciación de la célula, ¿sí? Esto van a ser un componente importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque también, aunque yo parezca así como disco rayadito, pero si se fijan, esta familia, todas las familias tienen relación en el crecimiento de la célula, ¿sí? Continuando con los transductores de señales, hablando de la familia RAS, ¿sí? Hace ratito vivimos el RAS-GTP, ¿sí? Que se van a unir, van a transferir señales para lo que es la activación de las quinasas, ¿sí? Y dijimos que había una forma inactiva, que es el ligando RAS-GDP. Y aquí este RAS-GDP, cuando se encuentra en la forma inactiva, pues obviamente aquí la célula no se va a dividir. La mutación de protoncogen que va a expresar estas proteínas va a mantener simultáneamente una activación de la célula sin que la célula como tal tenga una señal o que le estimule algún otro factor de crecimiento, ¿sí? Y obviamente este tipo de señales se puede encontrar presente en varios tipos de tumores y como yo les acabo de dar ejemplo ahorita, uno de los
clásicos grandes ahorita es a nivel pulmonar, que el año pasado hubo hay un tratamiento de anticuerpo monoclonal anticarras a nivel de lo que es el cromosoma 12 en esa mutación. Ahora, sabemos que obviamente hay mutaciones cromosómicas y mutaciones que son de origen genética, ¿sí? Ahora, un gen normal va a producir expresión de proteínas normales. Una mutación de un gen normal mutado va a generar expresión de proteínas y estas van a ser oncoproteínas, ¿sí? Ahora, dentro también de estas vías de señalización vamos a tener las cinasas dependientes de ciclinas, ¿sí? Estos van a formar moléculas complejas de tirosina quinasa y estas van a regular el ciclo celular y estos genes van a codificar la ciclina D1. Estas ciclinas, de hecho, ya hay un tratamiento para cáncer de mama, sobre todo un inhibidor de la ciclina D, ¿sí? ¿Dónde van a encontrarse sobreexpresadas o mutadas las ciclinas? En cáncer de mama, cáncer de vejiga, pulmón y estómago. ¿Qué importancia tienen las ciclinas? Pues muy importante, ¿por qué? Porque las ciclinas, de hecho hay desde la ciclina G1, la ciclina G1, la ciclina G de síntesis, la ciclina de síntesis y la ciclina M de síntesis. Aquí está la ciclina, G1, diagonal síntesis, que está mezclada entre la G1 y la síntesis, pero es una ciclina diferente a la ciclina que se expresa a nivel de la síntesis de la célula y la ciclina que se va a expresar en la mitosis de la célula. Como ven, las ciclinas se van a expresar desde la fase G1 hasta la fase de mitosis del ciclo celular y las cinasas de presentes de ciclinas tienen que ver en relación a el crecimiento de la célula. ¿Ok? Ahora, si yo tengo una mutación de la ciclina G1, ¿cómo ven ustedes? Va a controlar la diferenciación o va a estar presente desde la fase G1 hasta la fase de mitosis. Las ciclinas que se comparten con las ciclinas G1, que actúan a nivel de la fase G1 a la fase de síntesis, la ciclina de síntesis va desde la fase G1 hasta la fase de mitosis y la ciclina M que va desde la fase de síntesis a la fase de mitosis. Y todo esto está desde la fase que inicia el crecimiento, desde que se inicia el crecimiento celular o la diferenciación celular, que es de la fase G1 hasta la fase de mitosis. ¿Quiénes son los responsables de activar este ciclo celular? ¿Se acuerdan que les dije los factores de transcripción? ¿Sí? Y uno de los que dijimos ahorita fue el CEMIC. ¿Ok? Estas cinasas de ciclinas van a tener, se van a encontrar a nivel de lo que es intracelularmente, ¿sí? Y estas van a tener un control positivo o un control negativo. ¿Qué significa eso? El control positivo va a hacer que la célula se desarrolle y el control negativo va a hacer que la célula deje de crecer. Cuando hay una entrada al ciclo celular que no depende de manera individual, ¿sí? Esto es por sustancias que van a generar la diferenciación, que la célula entre en mitosis, ¿sí? O por medio extracelular puede haber alteración a nivel de las cinasas dependientes de ciclina y esto hace que esta homeostasis se pierda, ¿sí? Entonces, como ven, esto es como a grosso modo cuáles son las sustancias que van a estar relacionadas o cuáles son los protoncogenes y ejemplo, así como a grosso modo, de las más importantes en cuanto al crecimiento de la célula, ¿sí? Ahora, dijimos que para que haya cáncer se requieren de dos grandes familias. Los protoncogenes, que ya vimos los ejemplos hace un momento, pero solamente una parte, doctores. Yo le puse una pequeña parte. Protoncogenes, hay más protoncogenes. Les puse ahorita los más significativos con las diferentes neoplasias que nosotros vamos a ver. Ahora, dentro de estos dos grandes familias
que tenemos para que se desarrolle el cáncer son los protoncogenes y los genes supresores. ¿Sí? Dentro de los genes supresores, obviamente, ¿qué va a ser? ¿Qué características o qué importancia tienen los genes supresores? Van a entrar, son pieza clave en cuanto a la regulación de la transcripción, reparación del DNA o la comunicación de célula a célula, ¿sí? Esa es la importancia, ¿sí? La pérdida de la función de estos genes llevan a un comportamiento de la célula en forma anormal. Como vemos, segura el crecimiento, la reparación y la comunicación de célula a célula. Si el gen supresor ve que hay un daño a nivel del DNA, la destruye, la manda a apoptosis. Aquí la célula no necesita, aquí no echa parte de la senescencia ni de la apoptosis, porque esa está dada por los protoncogenes. Los genes supresores tienen estas 3 capacidades, ¿ok? Ahora, aquí, para que la célula esté con una diferenciación normal, tenemos que tener un equilibrio entre el protoncogen y el oncogen. Aquí le puse este diagrama, me gusta mucho porque aquí te dice que hay un equilibrio entre ambos. ¿Qué significa eso? Que el protoncogen empuja, entre comillas. El oncogen estimula la célula para que se diferencie. Es como que la empuja para que se diferencie. Pero el gen supresor, si ve alguna anormalidad, la manda a apoptosis o la destruye, ¿sí? O tiene la capacidad de estimular ciertas señales que hace rearreglos a este nivel, ¿sí? Entonces, cuando hay un equilibrio entre esto, pues la célula va a ser células normales. Cuando hay una mutación en un punto o protoncogen, obviamente la diferenciación celular sobrepasa a la capacidad que tiene el gen supresor de inhibir el crecimiento. Este puede estar funcionando normal, pero se están reproduciendo de tal manera o a una velocidad tan rápido que se le va a dar unas. Va a suprimir algunas, pero algunas no, y se va a desarrollar un tumor. O a viceversa. Cuando el protoncogen está normal, pero si yo tengo mutado el oncogen y este protoncogen que está funcionando entre comillas normal, produciendo células normales, y esto yo lo tengo mutado, él no puede checar si dentro de esta forma, este protoncogen va a una célula dañada y esta célula dañada, pues obviamente va a generar un tumor. De tal manera que para que nosotros tengamos un equilibrio, tenemos que tener siempre un equilibrio. Si este está mutado, hay un cáncer. Si este está mutado, hay un cáncer. Pero entre esta mutación y esta mutación hay algo muy importante. Si estos 2 protoncogenes pueden estar mutados, también podemos echar mano de ¿qué, doctores? ¿Qué otras células en nuestro cuerpo? Yo les dejé un artículo, el artículo de inmunología del cáncer, ¿sí? ¿Qué células nos ayudan para el equilibrio en cuanto a la formación o el equilibrio? Si tenemos inmunidad celular e inmunidad humoral, esta es la inmunidad celular. ¿Qué pasa con la inmunidad humoral aquí, doctores? Yo les di el artículo de inmunovigilancia. ¿Qué dice el artículo? Pues básicamente vendría la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Que nos va a permitir la activación de los linfocitos T, helper 1 y los B. ¿Cuáles son las células las principales que se encuentran como presentadoras? ¿Cuáles son? Las dendríticas. Claro. Aquí hay algo muy importante. Como ven, es importante que en nuestro cuerpo haya un equilibrio. Si aquí se produjo una mutación y este gen produce, entonces tienen que entrar las células dendríticas, que son las células que son presentadoras de los anticuerpos. ¿Y esas qué van a hacer, doctor? Van a ahora sí que a agarrar al antígeno y lo van a llevar a ganglios linfáticos o a linfonodos. Ajá. Y ahí lo va a presentar básicamente
a células B, que van Ajá. a madurar a células B secretoras y ya de ahí se va a desarrollar pues la respuesta inmune por linfocitos T. Exactamente. Entonces aquí ya van los linfocitos TCD4 y los linfocitos CD8, que son los linfocitos citotóxicos. ¿Cómo ven? Esto es muy importante. Si aquí se perdió el equilibrio en la inmunidad celular, echamos a mano de la inmunovigilancia, que es un proceso el que se desarrolla en 4 etapas, que las vieron ahí. Ahorita vamos más adelante y me las van a explicar porque yo les dejé ese artículo que se revisara. Ok, ese es el gen del retinoblastoma. El gen del retinoblastoma nos va a dar normalmente ese es el retinoblastoma, es algo de herencia, ¿sí? Aquí tenemos cuando hay una mutación en el retinoblastoma, si tú tienes una mutación en un solo alelo, no pasa nada, él todavía sigue cumpliendo su función normal. El problema es cuando hay en los dos alelos. Hay una enfermedad que normalmente es en niños que se llama retinoblastoma y es a nivel ocular y es un tumor muy grave, ¿sí? Y este es por la mutación del gen, obviamente, valga la redundancia, del retinoblastoma. Y es aquí un ejemplo muy bonito, a mí se me hace esto muy bonito, porque esto es en relación a lo que es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, cuando hablamos de la carcinógena o de los factores como tal virales que nos pueden generar cáncer, el gen del retinoblastoma va a actuar, el papiloma virus va a generar 2 proteínas, la proteína E6 y la proteína E7, que va a estar dando por el virus del papiloma. Esta proteína va a actuar a nivel del retinoblastoma. ¿Qué significa eso? Lo va a mutar, ¿sí? Y obviamente esta mutación que va a tener aquí, aquí no va a haber una liberación de lo que es la proteína de control del de lo que es en la fase G1 del ciclo celular. El retinoblastoma va a actuar en la fase G1. ¿Cómo ven? Ahí si la célula está dañada, él la va a mandar, pues la puede destruir y la manda a que muera. Pero si está mutado a nivel, no puede hacer este control a nivel de G1, se va a generar la proliferación descontrolada y obviamente se va a generar el cáncer de cervix. La otra proteína es la proteína E6, ¿sí? Y esta es una proteína marcadora de degradación del P53, en el proteosoma de la célula, ¿sí? Cuando este virus entra a nuestro cuerpo, ¿sí? Va a hacer que esta ubiquinina marcadora de lo que es proteólisis se inhiba, ¿sí? Y esta, obviamente, al inhibirse, no va a haber la degradación de lo que tenemos en el P53, no existe. Va a haber un arresto o una detención del ciclo celular aquí cuando está activa, pero cuando se encuentra mutada a este nivel, obviamente la célula va a tener un crecimiento descontrolado. Si aquí no hay esta mutación como tal, pues va a llevar a la apoptosis, pero si aquí no existe aquí sí existe esta lesión por la proteína E6, ¿qué va a hacer? Que la célula va a crecer en forma descontrolada. Esto es muy importante porque si ustedes ven, ese virus nos daña a los 2 principales genes supresores de tumores, como los vimos hace un momento. ¿Ok? Ahora, bueno, esto ya lo vimos la vez pasada. Esto es muy importante porque para que una célula en la célula como tal, va a haber un equilibrio en todo su mecanismo, ¿sí? Va a haber señales proliferativas constitutivas, va a haber cierta resistencia a la apoptosis, inducción a la angiogénesis, como dijimos, la célula van a formar ciertos vasos sanguíneos, va a tener un potencial replicativo activo,
¿sí? Estas células van a tener evasión de la apoptosis y obviamente van a tener capacidad de metástasis, ¿sí? Aquí, obviamente, esa es una parte y aquí esta es otra de las vías por las cuales pues, la célula tumoral crece. Como dijimos, evasión, ¿qué características tienen las células tumorales? Evasión del sistema inmune, ¿sí? Obviamente, al evadir el sistema inmune, por ejemplo, una de las cosas o de las causas que vimos para el desarrollo de cáncer es la inflamación crónica. Obviamente, la inestabilidad genética obviamente va a estar por el daño que generaron todas estas lesiones, ¿sí? Y obviamente aquí hay una reprogramación propia de la célula. La célula tumoral toma como si su propia maquinaria y se divide sola, ¿sí? Y bueno, en relación, vamos a saltarnos un poquito esto y vamos a hablar de lo que es la inmunovigilancia, ¿sí? Estas son las etapas de lo que es la carcinogénesis, la iniciación, la promoción y la progresión. Esto es únicamente como un repaso. Aquí están las causas, las características. Aquí está, también siguen siendo causas de lo que son la activación para la formación de las células neoplásticas. Obviamente, ¿qué necesitamos? Es la exposición. Cuando nosotros estamos adquiriendo algo en forma esporádica, obviamente va a haber una excreción a nivel del metabolismo con la exposición. Puede haber mutaciones a nivel del DNA, ¿sí? Puede haber varias vías. ¿Qué significa eso? Que la célula se va a necrosis, la muerte o la apoptosis, o bien que la célula se repara y sigue su proliferación, entre comillas, proliferación normal, sin alteración. O bien, aquí puedes ver la respuesta inmune y esta respuesta inmune, cuando hay alguna alteración, pues la lleva a la proliferación normal. Pero cuando no hay una proliferación normal, ¿sí? Hay fijación de las alteraciones cromosómicas, que ya es el establecimiento, y obviamente una neoplasia. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la carcinogénesis? Iniciación, promoción y la progresión de la enfermedad. Ahora, dentro de la inmunovigilancia, ¿qué es la inmunovigilancia? Bueno, ya se las puse porque quería preguntarles, pero ya se las puse. Ahora, la inmunovigilancia es la capacidad que tiene el sistema. Anoten esta definición porque dentro del examen voy a poner esta definición. Ya les estoy dando respuesta, ¿sale? Es la habilidad del sistema inmune a detectar o eliminar las células en alguna de las múltiples etapas del proceso de la carcinogénesis. Cuando vimos la pérdida del equilibrio entre el oncogen y el protooncogen, dijimos que había, pues obviamente, la producción de la neoplasia. Pero cuando hay un sistema inmune capaz de contrarrestar estas células neoplásicas, pues la va a destruir. Y esa capacidad es la inmunovigilancia. Nosotros tenemos... ¿Ya vieron inmunología ustedes? Ya, doctora. Ah, bueno. Entonces, esa es la inmunovigilancia, ¿ok? Dentro de lo que es la inestabilidad, hay algo muy importante en cuanto a por qué la célula tumoral o la célula inmune, no identifica a las células tumorales. Y la explicación de esto es por la inestabilidad genética. La inestabilidad genética que caracteriza el proceso de carcinogénesis favorece a la aparición de clones celulares resistentes a la actividad del sistema inmune. ¿Y esto es por qué? Porque normalmente la célula hay un equilibrio y está, entre comillas, puedo decirlo, como acostumbrada a los diferentes cambios que hay en nuestra célula, ¿sí? Como que identifica los cambios y dice, esta célula normal la mando a apoptosis. Pero cuando la célula tiene esa inestabilidad genética, tiene la capacidad como que de pasar inadvertida por el sistema inmune, ¿sí? Y obviamente esto es considerado como un proceso de edición tumoral estimulado por la inmunovigilancia. ¿Qué significa eso? Que puedo yo tener mi sistema inmune normal, pero no está adaptado o no tiene esa capacidad
de detectar estas inestabilidades. ¿Por qué? Porque el cáncer es un acúmulo de mutaciones. Tal vez si ve 1, 2, 3 mutaciones, pues tiene esa capacidad. Pero recuerden que como vimos tantos factores de crecimiento, vimos la tirosina quinasa, vimos KRAS, hay NRAS, hay ROS, hay CEMIC, NMIC, o sea, hay tantos protoncogenes que la célula inmune como que se distrae y no puede vigilar adecuadamente al sistema inmune, ¿ok? Y se pierde esa característica que tiene la inmunovigilancia, ¿sí? Entonces, dentro de la inmunovigilancia vamos a tener receptores de antígenos. A ver si alguien recuérdeme, bueno, ya le volví a pasar la diapositiva, pero ¿qué importancia tienen los receptores de reconocimientos de patrones, doctor, estos receptores de antígenos, los que ya, ustedes leyeron estos artículos porque les dije que lo bajaran a ver, el doctor Aarón Jiménez. ¿Está el doctor Aarón? Aquí voy a pasar lista de una. A ver, de lo que leyó del artículo, ¿qué entendió de los receptores de los antígenos? Ajá. ¿Y eso qué tiene que ver? Uh-huh. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? ¿Qué capacidad tienen? Se van a distribuir de manera no clonal, doctora, y ellos van a expresarse a nivel de la membrana plasmática de la célula. Y esta importancia es porque recuerden que los factores de crecimiento también se van a expresar a nivel de la membrana plasmática, ¿sí? Y al expresarse la membrana plasmática van a tener la capacidad de detectar, entre comillas, en forma más temprana. Van a vigilar más las alteraciones a nivel de la célula, ¿ok? Ahora, el doctor, a ver, el doctor Rosales José Ángel, ¿sí está el doctor José Ángel? Sí, doctora. Doctor José Ángel, ¿y los receptores de reconocimiento de patrones? Pues estos están encargados junto con los PAMs de inducir la respuesta inmune por medio de la secreción de algunas citocinas. Estos van a madurar, aquí dice que estos van a mediar en cuanto a la maduración de los mediadores inflamatorios, ¿sí? Y obviamente aquí son los receptores tipo TOL, que estos receptores son como los receptores basureros, ¿sí? Y van a reconocer, obviamente, esta sustancia que se llama manosa, ¿sí? Y estos van a encargarse de, mediante reconocer las células que tengan cierta inflamación como tal. ¿Y qué van a hacer con ellos, doctor? Inducir una respuesta inmune. Todos ellos van a responder. Exacto, o sea, todos ellos van a inducir la respuesta inmune. Y esa respuesta inmune, ¿cuál es el objetivo de la respuesta inmune, doctor? Pues destruir la célula, fagocitarla, destruirla, que no se reproduzca. Ese es la importancia de las células inmunes, ¿sí? Ahora, los receptores que se van a expresar a nivel de los linfocitos T y los linfocitos B son muy importantes. ¿Qué importancia tienen los linfocitos T, CD4 y los linfocitos T, CD8, doctor? A ver, déjenme ver mi hojita. Ay, doctora Sánchez Gómez Norma, Daniela.
Esto es fácil. ¿Qué importancia tienen los linfocitos T cooperadores y los linfocitos T citotóxicos? ¿Qué es lo que Bueno, producen, qué es lo que producen los linfocitos B, doctora? ¿Qué es lo sí, que producen los linfocitos B? bueno, es que su importancia tiene que ver principalmente a la inserción durante el proceso de recombinación en las células. ¿Y eso es entre qué célula y célula? Entre la célula dendrítica Entre y los antígenos, los presentadores de antígenos. Exacto. Entonces, Bueno, y las inmunoglobulinas en el caso de los los linfocitos T como tal tienen la importancia porque van a producir inmunoglobulinas, doctoras. ¿Cuáles son las inmunoglobulinas que ellas producen? ¿Cuáles son las inmunoglobulinas? pues son la IgE, la IgA, la IgD, la IgM. Exactamente. Sí. Estas van a tener un reconocimiento antigénico, ¿sí? Y van a tener zonas de muy alta variabilidad en la composición de los aminoácidos. Y esta variabilidad no codifica la línea como tal germinal, doctor. Esta recombinación van a tener varios segmentos a la inserción de los nucleótidos al azar del proceso de lo que es la recombinación. ¿Sí? Obviamente los linfocitos T y los linfocitos B van a tener una selección positiva y una selección negativa, ¿sí? Y obviamente van a asegurar la supervivencia de los linfocitos T y de los linfocitos B que se van a recombinar obviamente con sus receptores y obviamente el reconocimiento de qué, como usted bien lo dijo, de los antígenos. Y la selección negativa de ellos van a generar células o clones que van a tener antígenos propios y van a tener la capacidad de esta selección negativa de eliminarlos. Obviamente van a generar apoptosis, la destrucción de la célula, ¿sí? Los linfocitos T reguladores. ¿Decir algo sobre los linfocitos T? Ahí nos quedamos, creo. Aquí, bueno, a ver. Ahora, a ver, doctores, aquí vamos a hablar un poco, así como que ya vamos a interactuar como que los estoy durmiendo. Necesito que dentro hubo uno de los doctores, del doctor que me habló de la cascada, y en el artículo que vimos nosotros hay etapas de cómo actúa el sistema inmune. ¿Me lo puede explicar, doctor, que me habló hace un momento? Que no me acuerdo quién fue. Es que hoy no traigo. ¿Puede repetir la pregunta, doctor? Uno de sus compañeros, en el artículo que yo les pasé, hay las 4 etapas de cómo actúa el sistema inmune. ¿Me las pueden decir? Primero es la identificación pues del antígeno, que son antígenos que son propiamente la célula tumoral o antígenos que provienen pues de las células tumorales, básicamente. Después es la maduración de las células presentadoras de antígenos, células dendríticas. Después, pues básicamente ya vendría la presentación del antígeno en los ganglios linfáticos a los linfocitos B y a los linfocitos T helper, los T helper 1, y básicamente ya vendría todo lo que es el proceso de especificidad en lo que es el antígeno, así como un proceso de maduración para que los linfocitos T helper pasen a T helper 1 y de esta manera estos estimulen a los linfocitos T citotóxicos. Uh-huh. Y a ver, vamos a ver, porque aquí en el artículo nos hablan, obviamente ya vimos sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? ¿Qué importancia tiene? A ver, doctora Rosales, José Ángel, ¿qué importancia tiene el complejo mayor de histocompatibilidad en cuanto a la destrucción de células tumorales? ¿Sí me escucha, doctora?
¿Sí? Escucho. Ya pues, estos se dividen en tipo 1 y tipo 2 y de ahí van activando a los linfocitos, ya sea CD4 o CD8. Ujú. Pero ¿qué importancia tiene? Bueno, fungen como presentadores de antígeno Ujú. con las células dendríticas. Pero en relación a la presentación cruzada que yo les hablé hace un momentito, ¿qué le da o qué importancia le da a usted? Bueno, yo tengo entendido que la importancia podría ser que bueno, como tal, este complemento, pues asegura lo que es la fragmentación como tal de, pues, el antígeno. Ujú. Ajá. Pero cuando este fenómeno se presenta, por ejemplo, ante un antígeno viral, ¿qué hace o qué pasa? ¿Qué permite el complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Qué pasa en esta presentación cruzada de células dendríticas? O sea, el complejo mayor va a tener un cruzamiento con las células dendríticas, que va a ser, estos antígenos van a ser presentados por las células dendríticas en el complejo mayor, o las células del complejo mayor tipo 1. Tiene que ver con la capacidad del sistema de controlar la progresión del cáncer, que es por medio de la Exactamente. presentación. Exacto. Y Sí. esto tiene que ver con la forma en que los tumores pues evaden justamente la inmunovigilancia. Exacto. Y a la vez Exactamente. ayudan a la reducción de la inmunogenicidad de las células Exactamente. dendríticas, porque va a Exacto. afectar el mecanismo de procesamiento y presentación de antígenos. Exactamente. Cuando se pasa todo, porque recuerde que el doctor dijo que hay un orden, ¿no? Él nos habló de los mecanismos que hay, y aquí ya no hay un orden, porque las células dendríticas se saltan todo ese orden y se van directamente al complejo mayor. Entonces, obviamente, si te saltas todo ese orden con un antígeno viral, no hay quien la destruya. Y obviamente hay como una disminución del sistema inmune porque no se activa la cascada, ¿sí? Va directamente al complejo mayor y ya como tal no tiene 100% esa capacidad, y como que de esta manera, sobre todo esos antígenos virales, y van a hacer que el complejo mayor de histocompatibilidad como que no reaccione los linfocitos, vaya. ¿Sí me entendió? ¿O sí me entendieron? Sí, doctor. Esta reacción es una reacción cruzada que no pasa por los mecanismos normales, ¿ok? Ahora, dentro de las inmunoglobulinas, a ver, vamos a ver, porque aquí también habla de inmunoglobulinas, la doctora Zaira de los Santos. Dentro de las inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿qué papel juegan a nivel del reconocimiento de antígeno, doctora? Ya vimos que hacen cada inmunoglobulina, qué es lo que hace, ¿sí? Pero ¿qué importancia tiene? ¿Alguien que le ayude a la doctora? Sí, doctora, aquí estoy. Digamos que pues, no sé si es la palabra correcta, pero como que digamos como los neutraliza para que así pues llegue a la destrucción de este antígeno. Uh-huh. ¿Y esas inmunoglobulinas, de qué echan mano? Pues podría ser en Las el lipoproteínas, mismo ¿no? reconocimiento. Ajá, por ejemplo, dentro de la inmunidad que hacen, dentro de su capacidad de opsonización y de la unión a los receptores, van a estimular cómo se estimulan la capacidad del complemento, de los fagocitos y de las células que van a mediar lo que son las natural killer. Ellas pueden echar a andar o pueden activar las células natural killer como tal, y obviamente estas son células asesinas como tal. Y esa es otra forma de destruir las células neoplásicas como tal. Entonces ven que para que desgraciadamente nos dé cáncer, tenemos que evadir
algo muy importante, tanto la inmunidad celular como el sistema inmunitario, ¿sí? Entonces, los tumores, en cuanto a lo que es el sistema inmune, van a ser alteraciones propias en el equilibrio de procesos de replicación como tal. Va a haber de mutaciones en el DNA, alteraciones en lo que es el fruto de expresión de las proteínas, como vimos hace un rato en la inmunidad celular, y obviamente van a ser unos niveles impropios del correcto funcionamiento de una célula normal. Estas proteínas van a tener un nuevo diseño, obviamente mutaciones, y obviamente van a tener expresión de antígenos asociados a tumores. Aquí se van a producir antígenos asociados a tumores, ¿ok? Ahora, ¿qué es el sistema inmunitario? ¿Sí? Obviamente, el sistema inmunitario está formado por un conjunto de células o moléculas cuyas funciones principales son el reconocimiento de sustancias y organismos extraños que se encuentran en el interior del cuerpo y la eliminación de los mismos, ¿sí? Es fundamental que el sistema inmune tenga la capacidad de reconocer estos elementos, ¿sí? Que pueden ser elementos benignos o que están normalmente presentes en el interior del cuerpo, o bien que estos tengan daño a nivel de lo no propio, ¿sí? Y obviamente tienen la capacidad de eliminar las células inmunes, y esto está dado por los PAMPs, que son patrones moleculares asociados a patógenos en el caso de que haya una infección, o los DAM, que son patrones moleculares a daños causados por muerte celular no fisiológica, ¿sí? Ahora, los antígenos tumorales, obviamente, para que el antígeno tumoral o el sistema inmune pueda establecer una respuesta inmune antitumoral eficaz, el requisito imprescindible es que el tumor sea detectado como elemento extraño, ¿sí? Que porte señales de identidad que sean distintas a las existentes en el organismo, ¿sí? Estas señales de identidad propias del tumor que no dejan de ser moléculas tumorales de características proteicas que se denominan antígenos tumorales. Se van a presentar, obviamente, antígenos tumorales. Y estos son los diferentes antígenos tumorales que hay, en los TS, que son antígenos específicos, los antígenos asociados a tumores, que son por siglas TTA, y los antígenos registrados a tejidos, el TRA o CTA. Estos son los diferentes antígenos tumorales que hay en nuestro cuerpo, que ya son conocidos como tal, ¿ok? Ahora, ¿cómo va a funcionar el sistema inmunitario? Para que el sistema inmune, obviamente, establezca una respuesta inmune antitumoral eficaz, uno de los requisitos que sea el tumor, obviamente, detectado por como un elemento extraño, ¿sí? ¿Sí? Y esto va a estar es dado por estos diferentes tipos de antígenos, los que acabamos de ver, los antígenos específicos de tumor, los antígenos asociados al tumor, o antígenos restringidos a tejidos como tal del tumor, ¿sí? Y cuando hay un fallo en lo que es el sistema inmune, las células tumorales consiguen desarrollarse y avanzar en nuestro organismo, ya que el microambiente tumoral no es rico en patrones moleculares que van a conformar los PAMs o los DAMs, ¿ok? Los PAMs, recuerde que son asociados a infecciones, y los DAMs son asociados a lo que son los antígenos tumorales. Y obviamente es a lo que nos estaba comentando el doctor, es el diagrama por el cual yo le estaba preguntando, que son las principales que se van a capturar esos antígenos tumorales, van a ser las células dendríticas, que van a dar la respuesta del sistema inmune que está dada por los linfocitos a nivel de lo que es el ganglio linfático. Sí, estas van a entrar a la circulación, aquí está el vaso sanguíneo, y obviamente van a hacer que haya migración de los linfocitos al microambiente tumoral, van a ser los linfocitos CD4, los linfocitos CD8, y obviamente van a eliminar las células neoplásicas, ¿sí? Y esto es mediante el sistema inmune. Cuando en alguna de estas vías que la célula dendrítica se vaya directamente al complejo mayor y pase, que sea entrecruzada, que no pase ninguna de estas vías, como lo estamos viendo hace un momento, el complejo mayor de histocompatibilidad, que de la célula dendrítica se vaya directamente a las células
del complejo mayor tipo 1 es una reacción cruzada. Ahí no pasa por ninguna de estas estructuras y obviamente aquí hay la capacidad del sistema inmune. Aquí es prácticamente lo mismo, este diagrama también es muy bonito, obviamente aquí también la liberación de antígenos de las células cancerosas, aquí puede haber de entrada aquí la destrucción de las células, aquí va a haber la presentación del antígeno del cáncer, aquí está por la activación de las células cebadas y las células T a nivel del ganglio, aquí a nivel de la circulación es prácticamente el mismo, aquí va a haber tráfico de las células T a nivel de los tumores, aquí hay una infiltración de las células T a nivel del tumor, aquí hay reconocimiento de las células T cancerosas, ¿sí? Y obviamente aquí hay la destrucción de las células. Sin embargo, cuando estos procesos no son detectados, obviamente va a haber la proliferación, ¿sí? Y obviamente aquí vamos a tener una tumoración, ¿ok? Aquí están todas las células que van dentro de toda esta vía de señalización que nosotros tenemos, como van a ver, aquí, por ejemplo, a la liberación de los antígenos va a haber muerte celular como tal, de las células, pero aquí va a haber diferentes factores. Aquí tenemos el factor de necrosis tumoral tipo 1, el interferón alfa, aquí van a actuar las interleucinas 10, 4, las interleucinas 3, aquí en las células cebadas van a ser los linfocitos CD8, aquí tenemos los CD13, todos estos linfocitos o todas estas células van a directorar a nivel del ganglio. Aquí todas son estas las vías que van a actuar a nivel de lo que es el tráfico de las células de tumores, y aquí vamos a tener lo que es los receptores de las células de lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, y aquí cuando ya tenemos la masa tumoral, obviamente que está dada por el contenido de células T, esto es muy importante en este paso, porque aquí nosotros, las células PDL1, aquí es PD1, aquí primero va a ser PD1 y después va a ser PDL1. Aquí, en esta vía, nosotros utilizamos un medicamento que actúa anti-PDL1, que es olaparib, el niraparib y el rucaparib. Aquí, en esta vía, para inhibir esta célula cancerosa, aquí a este nivel, nosotros podemos bloquear como oncólogos médicos a este nivel. ¿Ok? Como ven ustedes, para que haya el desarrollo de una neoplasia, es evasión 100% del sistema inmune. Esta también está en uno de los artículos que yo les doy, es la célula presentadora, aquí están los linfocitos, y obviamente aquí están los linfocitos cooperadores, aquí viene lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, y aquí viene esta es la señal 1, aquí está la señal número 2, que es la coestimulación, y obviamente aquí está la presentación del anticuerpo, y obviamente aquí va a ser las células en peligro. Entonces yo creo que vamos a dejarle aquí, ¿sí? Para la próxima semana vamos a tener examen un poco acerca de lo que vimos hoy. Vamos a ver lo que es, hablamos de lo que es la definición del cáncer, vamos a ver las diferentes definiciones que nosotros vimos de lo que es el cáncer in situ, el cáncer invasor. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Me escuchan o no? Sí, doctora. De mi parte no. Mándeme. De mi parte no, doctora, todo bien. Ok. Diagrama, aquí tenemos el linfocito citotóxico, aquí se van a unir a los receptores del FAS, aquí tenemos los receptores del factor de necrosis tumoral, ¿sí? Aquí, eso es muy importante, es a nivel intracelular, es la vía de las caspasas. Esta vía de las caspasas es una vía que va a llevar a la célula a lo que es la muerte celular. Esta es la vía de las caspasas, es una de las vías que también nosotros tenemos como muerte que ayuda a la destrucción celular. Bueno, entonces, yo ya les di las clases hasta el día 20, le di las clases hasta el día 10, ¿qué? Hasta octubre, ¿no? Hasta el 10 de octubre, si no mal recuerdo, sí, hasta el 10 de octubre. Les voy a repartir las siguientes clases, ¿sí?
El último equipo que tenía clase es el equipo 4, ¿sí? Y el 21 de octubre nos va a tocar coriocarcinoma con el equipo 1, ¿sí? ¿Están anotando? Sí, doctora. El equipo 2 le toca cáncer gástrico el 28 de octubre. El equipo 3 le toca cáncer de colon el 4 de noviembre. Y el 4 de noviembre tenemos el segundo examen, ¿sí? Y el 11 de noviembre tenemos cáncer de recto para el equipo 4. El 18 de noviembre, cáncer de esófago el equipo 1. El 25 de noviembre, cáncer pulmonar el equipo 2. El 2 de diciembre, cáncer testicular el equipo 3. El 9 de diciembre, melanoma maligno el equipo 4. Y el 16 de diciembre tenemos examen. ¿Alguna duda en relación al reparto de las clases? No, doctora. Ok, entonces, la próxima semana nada más espero que ustedes me digan qué día tienen de lunes a jueves para poder tener el examen. ¿Ok? Si alguien quiere que tengamos una clase antes del examen para que tengan preguntas y dudas sobre lo que vimos, sin problema. ¿Ok? Sí, está bien, doctora. Sale, pues.